Vamos a leer en la Biblia el momento que Jesús estaba en Getsemaní, tal como lo relata Mateo, capítulo 26 y los versículos del 36 al 56. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: «Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga?». En aquella hora dijo Jesús a la gente: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hola, querida Iglesia, buenas tardes. No sé qué día vais a poder ver esta grabación, pero quería compartir con vosotros un pensamiento con el que me he levantado esta mañana. Me he levantado pensando en uno de los momentos que yo considero más dramáticos de la historia de la humanidad, y es el momento en que el Señor Jesús pasa un tiempo de oración en el huerto de Getsemaní. El Señor había cenado con sus discípulos, con el grupo que él había formado, les había lavado los pies, les había explicado cosas trascendentales, les había hablado de su muerte, les había hablado de lo que iba a padecer, les había hablado incluso de alguien que estaba entre ellos y que le iba a traicionar. Y después de acabar esta cena, marcharon, como parece ser que era habitual, al huerto de Getsemaní. Os voy a leer tal como lo explica Mateo en su Evangelio. Capítulo 26 de Mateo, versículos del 36 al 39. Fijaros que dice: «Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Creo que este relato es totalmente dramático, y sobre todo si pensamos en lo que se encierra detrás de estos cortos versículos. Fijaros, pensaba yo en esta mañana que Getsemaní fue el lugar en que Jesús escuchó que su padre le decía no. A pesar de la sinceridad de Jesús en su oración, a pesar de la tristeza que evidentemente inundaba su corazón y que manifestó a sus propios discípulos, a pesar del miedo que seguramente tenía, pensando en lo que le esperaba en pocas horas, la tortura, el sufrimiento, la soledad que también pudo experimentar allí. Getsemaní también fue un lugar de soledad para Jesús, porque no solo escuchó a su padre decirle que no, responder que no a su oración, sino que se encontró que aquel grupo superíntimo de amigos que él tenía, Pedro y los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, a los que les pidió que orasen con él durante un tiempo, no pudieron acompañarle en este momento. El cansancio, seguramente el ajetreo del día, o no sé, quizá Lucas dice que estaban agotados por la tristeza, les hizo quedarse dormidos. Y eso representó que Jesús estuvo solo en este momento, solo con su padre, el que le había dicho que no a su oración. Dice el Evangelio de Lucas que el padre, viendo el sufrimiento del Señor, le envió un ángel que le confortaba, pero que el sufrimiento del Señor era tan grande que por sus poros sudaba sangre. No sé si en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros ha tenido ese sentimiento. Quizá en estos mismos días el Señor ha respondido que no a tus oraciones. Quizá te has sentido solo, te sientes solo. El Señor te comprende, porque el Señor pasó por esa misma situación. Y lo más grande, ¿sabes qué es? Es que Getsemaní también es el lugar en que el Señor decidió obedecer al Padre. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, del no de su Padre, del abandono de sus amigos, el Señor estuvo dispuesto a cumplir aquel plan, aquel pacto que había hecho con el Padre para salvar a la humanidad. Para salvarte a ti y salvarme a mí. Para pagar por la culpa nuestra, por la culpa que Él no había cometido. Ahí estuvo dispuesto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdad es que meditar en estos versículos, meditar en este acontecimiento, tiene que hacernos reflexionar de una manera o de otra. No podemos quedarnos impasibles ante este momento de Jesús. Después de orar, después de ver que sus discípulos no le acompañaban, se dispuso a esperar a quien le entregaba
y a quienes le iban a prender para llevarle a juicios injustos y a una muerte horrible. Y el Señor sabía todo eso. No sé cuál es el sentimiento que te provoca pensar en todo esto. Si te soy sincero, en mí hay momentos en que esto me provoca vergüenza. La vergüenza de pensar que el Señor pagó por lo que yo había hecho. Sufrió por mi pecado, por mi rebelión, por las ofensas que yo había puesto delante de Dios. Pero también genera en mí un agradecimiento profundo, porque a pesar de su oración, a pesar de que sabía lo que le esperaba, estuvo dispuesto a ocupar mi lugar, a ocupar el lugar que a mí me correspondía. No podremos hacer nunca nada en este mundo que nos ayude a pagar lo que el Señor hizo. Solo nuestro agradecimiento para darle gracias y gracias por ese don inmerecido. Eso es la gracia de Dios, el regalo que Él nos ha hecho. Y genera en mí un ejemplo de sacrificio y de amor. Cuánto amor surgió por aquellas gotas de sangre que corrían por los poros del Señor. Cuánto amor hacia ti y hacia mí. Que al final provoca también en nosotros una mirada de esperanza en la vida que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. De esperanza en que hemos sido perdonados, en que su sacrificio ha sido válido para Dios y que tenemos asegurado un lugar en la eternidad para agradecerle, para alabarle y para glorificarle. Este es mi pensamiento de hoy, hermanos, hermanas. Quizá es un momento para la reflexión para cada uno de nosotros. Quizá es el momento de cerrar nuestros ojos y de pedirle al Señor una vez más perdón, de volver a entregarle nuestra vida, de agradecerle su sacrificio y de mirar, como decía Isaac hace unos días, mirar nuestros tiempos con la perspectiva de la eternidad. Vivimos por un poco de tiempo aquí, pero gracias al sacrificio del Señor Jesús tenemos la esperanza y la vista puesta en la eternidad. Gracias al Señor, que Él os bendiga y que os guarde.